La semana pasada nos quedamos en máximos y mínimos Sí. y nos quedamos viendo un ejemplo de este tipo, ¿no? Que es f de x igual a x cúbica menos 3x cuadrada menos 9x más 1. En donde lo que vivimos o hicimos fue primero sacar la primera derivada, ¿no? Que era lo que necesitábamos para sacar los puntos críticos. Y decíamos lo siguiente, f' de x va a ser igual a 3x cuadrada menos 6x menos 9, ¿no? Ujú. Y de aquí definíamos que podemos hacer lo siguiente. Es decir, yo sé que ya sea un máximo o un mínimo, es decir, si yo estoy buscando un punto máximo o un punto mínimo, en este punto que está aquí, la derivada, o sea, f' de x, f' de x va a ser igual a 0. Eso es lo que yo definí. Así es que por consiguiente, lo que yo tendría que hacer es buscar 0 igual a 3x cuadrada menos 6x menos 9. Por consiguiente, y sabiendo esto, yo lo que puedo hacer es sacar un factor común, que fue lo que nos quedamos haciendo, que es x cuadrada menos 2x menos 3. Entonces de aquí lo que yo veía es lo siguiente. Primero, 0 entre 3 igual a x cuadrada menos 2x menos 3. Y de aquí, esto pues obviamente es igual a 0. Y de aquí ahora sí yo podría decir lo siguiente. Dos números, o dos factores, que multiplicados me den un menos 3 y sumados me den un menos 2. Por lo tanto sería menos 3 más 1. Y ahora sí yo tendría dos ecuaciones, porque menos 3 por más 1 da menos 3. Y menos 3 más 1 da un menos 2. Entonces, x menos 3 es igual a 0. Y x más 1 es igual a 0. Y habíamos dicho que ¿por qué es esto? Pues porque cualquiera de estos dos factores, ya sea en el caso de este o este, cualquiera de estos dos factores, entonces que me regale un 0, la multiplicación de este por 0 va a ser 0, o la multiplicación de este por este factor que valga 0, entonces va a ser igual a 0. Sabiendo esto, entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Sabemos que esta igualdad y esta igualdad lo que me van a regalar es que x sea igual a 3 y x sea igual a menos 1. Donde primero establecimos que el menos 1 es primero que el 3, ¿cierto? Ahora, aquí venía la parte interesante. Yo tenía dos métodos para encontrar máximos y mínimos. En el primer método yo evaluaba dos números, por ejemplo, lo que sería el anterior, que sería 2, y el después, que sería el 4. Y luego en el siguiente caso, que sería x igual a menos 1, el anterior, que sería menos 2, y el siguiente, que sería 0. ¿Cierto? Que fue lo que hicimos hasta la ocasión o la vez pasada. De aquí, ¿qué es lo que sigue? Muy simple. Yo ya empezaba a darle valores y evaluaba estos puntos críticos, y lo que hacía era decir, bueno, en la primera derivada, lo que yo tengo que hacer, ¿qué es? Primero, f' de 2. Y aquí comenzaba a decir 3 por 2 al cuadrado menos 6 por 2 menos 9, ¿cierto? Y entonces esto se convertía en 3 por 4 menos 6 por 2 menos 9, y entonces esto es igual a 12 menos 12 menos 9. Y entonces esto es igual a menos 9. Y luego el siguiente punto entonces sería f de 4, que va a ser igual a ¿qué? A 3 por 4 menos 6 por
4 menos 9. Y entonces esto es igual a 12 menos 24 menos 9, que va a ser igual a menos 12 menos 9. No, perdón, esto es 4 al cuadrado, entonces esto va a ser 16. 16 por 3 son 48, menos 24 son 24, menos 9. Déjame ver cuánto da. $15. ¿Cierto? Sabemos que el 15 pues, es signo positivo. Y de aquí lo que referíamos era lo siguiente. Primero, en una recta numérica, ¿cierto? Tenemos aquí el número 3. Entonces, el punto que evaluamos, que es el 2, se encuentra aquí. Y el punto que evaluamos aquí es el 4, que está de esta forma. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es muy simple. Si yo ya tengo esto de aquí, yo observo que esto significa, también esto, pendiente. Entonces la pendiente en el 2 es negativa, es decir, va hacia abajo. Luego sabemos que en el 3 es un 0. Y luego va hacia arriba en el 4. Entonces, ¿de qué punto estamos hablando? ¿Esto qué me da? ¿Un punto mínimo o un punto máximo? Mínimo. Mínimo, exacto. Entonces, esto es un punto mínimo. Sin embargo, yo solo tengo la coordenada en X. Yo necesito la coordenada en Y, porque sabemos que una coordenada cuenta con X y cuenta con Y. Entonces solo tengo la X y sé que la X vale el 3. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para sacar el valor de la Y? Bueno, es muy simple. Evalúo el punto crítico, que es 3. Ese 3 lo voy a evaluar ¿en dónde? En F3 igual a 3 menos 3 por 3 al cuadrado menos 9 por 3 más 1. Y entonces esto se convierte en que f de 3 es igual a 9 por 9 son 27, digo 9 por 3 son 27, menos 27, menos 27 otra vez, más 1. Perdón, aquí está mal, no, sí está correcto, 3 al cubo, menos 3 por 3 al cuadrado, que sería 3 por 9. Ahí está. Menos 9 por 3 es 27, más 1 es correcto. 27 menos 27 se va. Y menos 27 más 1, f de 3 es igual a menos 26. Entonces mi punto es 3, menos 26. Y este entonces es mi punto mínimo. ¿Cierto? Sí. Ok. Ya saqué esto. Ok. Ya que lo saqué. Esto es mi punto mínimo. Me falta sacar el máximo. Y para sacar el máximo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Otra vez establecemos lo mismo, ¿no? Y evaluamos el punto en el cual x es igual a 3. Ahora tendríamos que evaluar el punto en el cual x es igual a menos 1. Y entonces, sabiendo que la derivada, la primera derivada, va a ser igual a f' de x, va a ser igual a 3x cuadrada menos 6x menos 9, ¿cierto? Entonces aquí yo lo que hago es evaluar el menos 1 y digo lo siguiente. F' de menos 1 va a ser igual a 3 menos 1 al cuadrado menos 6 por menos 1
menos 9. Y entonces esto es igual a 3 por 1, menos 6 por menos 1, te da más 6, menos 9. Y esto va a ser igual a 3 más 6, menos 9. Y esto me da igual a 3 más 6 es 9, menos 9, esto es igual a 0. ¿Por qué aquí me da un 0? Porque yo evalué el punto crítico, ¿no? Y el punto crítico que teníamos, el primero era 3, el segundo es menos 1. Ahora, para que esto funcione, tengo que darle un punto anterior, que sería x menos 2, y el otro punto que establecimos, x es igual a 0. Entonces evalúo f de menos 2, 3 por menos 2 al cuadrado, menos 6 por menos 2, menos 9. Entonces esto es igual a 3 por 4, más 12 menos 9, y esto va a ser igual a 12, más 12 menos 9 va a ser igual a 24, menos 9 que va a ser igual a 15. Este de signo positivo, esto es importante. Ahora lo siguiente que es muy simple. F de 0, y entonces es 3 por 0 al cuadrado, menos 6 por 0, menos 9. Y sabemos que esto, pues obviamente esto se va a 0, esto se va a 0, y queda como menos 9. Entonces f' de 0 va a ser igual a menos 9. ¿Qué observamos? Esta es una recta numérica otra vez, donde aquí yo tengo el menos 1. Obviamente el punto después es el 0, y obviamente aquí el punto anterior es el menos 2. Y si yo evalúo con el menos 2, esto va hacia arriba porque es la pendiente. Ya vimos que aquí en un menos 1 esto es 0, ¿cierto? Y después la pendiente sale negativa, lo que significa que empieza a decrecer. ¿Qué es lo que implica esto? Muy sencillo. Lo que implica es que aquí yo tengo un punto máximo, ¿no? Ujú. Entonces yo lo que digo es muy simple. En el punto de menos 1, todavía no sé qué tenga ahí, esto es un máximo. Entonces, ya tengo la pareja, o más bien dicho, ya tengo de mi pareja ordenada, ya tengo la X, me hace falta la Y. Y para sacar la Y, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues obviamente evaluar. ¿Y cómo evalúo? La En la función F, original, ¿no? exacto, en la función original, ¿qué sería? F de X es igual a X cúbica menos 3X al cuadrado menos 9X más 1. Y entonces esto va a ser igual a evaluar el menos 1 al cubo, menos 3 por menos 1 al cuadrado, menos 9 por menos 1 más 1. Ya habíamos dicho que menos 1 al cubo pues es menos 1, menos 1 al cuadrado es más 1 por menos 3 es menos 3, y menos 9 por menos 1 da más 10 más 1, ¿cierto? Este con este se van, y menos 3 más 10 es igual a 7. Entonces mi punto es menos 1,7. Creo Aquí, que es 6. aquí menos 9 por 1, perdón, aquí me equivoqué. Sí, Este ahí es eran 9. 9, perdón, aquí. 9, 9, 9. Sí. Menos 3 más 9 es 6. Gracias. Entonces aquí cambiamos y da un 6. Entonces mi pareja ordenada se compone de menos 1,6. ¿Alguna duda hasta ahorita? La pareja ordenada de F3 era 3, menos 26, ¿no? Así es. Aquí está. Este es el anterior, 3, menos 26. Esta es mi pareja ordenada. ¿Sale? Y este viene siendo el punto mínimo y el otro viene siendo el punto máximo. Ahora, si ustedes se fijan, el método pues es sencillo. Realmente es sencillo, nada más hay que buscar o entender que hay que buscar un valor antes y un después, ya sea para un punto mínimo o sea para un punto máximo. Para cualquiera de los dos yo tengo que buscar ese valor, ¿no? Entonces lo que yo puedo decir es, bueno, el método a mí no me gusta o no me llama tanto la atención, o simple y sencillamente no es un método que a mí se me haga sencillo. Entonces podríamos nosotros utilizar el método de la segunda derivada. Y el método de la segunda derivada, ¿qué es lo que establece? Establece lo siguiente. Yo ya saqué que f de x, o sé que f de x es igual a x cúbica
menos 3x cuadrada menos 9x más 1, ¿cierto? Entonces, f' de x dije que va a ser igual a 3x cuadrada menos 6x menos 9. ¿Es cierto? ¿Cierto? Sí. Ahora, yo vuelvo a hacer lo mismo. Yo sé que esto, tengo que buscar el 0. Y también es cierto que entonces tendría que hacer lo mismo que hice la vez pasada, en donde esto se convierte en menos 2x menos 3, y que esto se convierte en 0 igual a x cuadrada menos 2x menos 3. Y que esto otra vez vuelve a ser x menos 3 por x más 1. Y entonces establecimos dos igualdades que vendría siendo x menos 3 igual a 0 y x más 1 es igual a 0. Entonces, si esto es cierto, x es igual a más 3 y el otro es x es igual a menos 1. Y ya tendríamos nuestros puntos críticos. Estos son los puntos críticos. Ahora, de aquí, ¿qué es lo que sigue? Muy simple. Ya que tengo esto, ya que evalué esto, entonces ahora saco la segunda derivada, que es f' de x, que es derivar esta función que yo tengo arriba. Entonces esto quedaría como 6x menos 6. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora lo que yo tengo que hacer es muy simple, evaluar. F' de más 3, ¿cierto? Sería 6 por 3 menos 6, lo que me va a dar un 18 menos 6, que va a ser igual a un 12, siendo un más 12. Mientras que si yo evalúo f' de menos 1, es muy sencillo. 6 por menos 1 menos 6, esto va a ser igual a menos 6 menos 6, y esto va a ser igual a menos 12. Y lo que dice el criterio de la segunda derivada es muy simple. Ok, si la segunda derivada evaluada en los puntos críticos, si la segunda derivada te dio mayor que 0, entonces el punto en el cual evaluaste, que en este caso es el 3, ahí tú vas a encontrar un mínimo. Y en el punto que tú vayas viendo que va a ser, al evaluar el punto crítico, te sale un resultado que en este caso es Menor a 0. exacto, menor a 0, ¿cierto? Entonces, al ser menor que 0, lo que tú estás evaluando es que en menos 1 hay un punto máximo. ¿Sí me explico con esa parte? Ahora, ya lo saqué, es decir, ya saqué un más 12 y un menos 12. Si el más 12, al ser mayor que 0, es muy simple, es un mínimo. En este caso, el menos 12, pues obviamente es menor que 0, por lo tanto es un máximo. Ahora, de aquí, ¿qué es lo que sigue? Muy sencillo. Ya hice esto. Sin embargo, ustedes observan y nada más tenemos el 3 y nada más tenemos el menos 1. Nos hace falta la coordenada en Y. Y la coordenada en Y, ¿cómo la vamos a sacar? De la misma forma que lo hicimos hace rato, es decir, f de menos 1, que va a ser igual a menos 1 al cubo menos 3 por menos 1 al cuadrado menos 9 por menos 1 más 1. Y esto me va a dar lo mismo que en la pasada, ¿no? Que va a ser igual a 6. Y en el caso número 2 es f de 3, que va a ser igual a 3 al cubo, menos 3 por 3 al cuadrado, menos 9 por 3, más 1. Y esto también me va a dar lo que es igual a menos 26. Entonces complemento, f de 3 es menos 26 y f de menos 1 da 6. Y si se fijan, entonces ya llegué a los mismos resultados. Ahora, compárenlo con los resultados que obtuvimos antes y llegamos al mismo, ¿no? Mínimo 3 menos 26. Y aquí está. Otra vez, aquí está. Y llegamos al mismo resultado, si ustedes pueden ver. Y en el caso número 2, decíamos que el máximo estaba en el punto
menos 1,6. Donde sacamos aquí, este es el resultado, ¿no? Menos 1,6 como máximo. Y si se fijan aquí, ¿qué pasa? Regamos también el mismo resultado. Entonces, ejemplo, en el examen que es casi inmediato de que llegamos o de que regresamos, lo que vamos a observar es lo siguiente. Número 1, voy a ponerle yo un ejercicio y ustedes deben de sacar el mínimo y el máximo, pero para sacar el mínimo y el máximo yo no les voy a dar una metodología. Simple y sencillamente ustedes van a decidir si utilizan el criterio de la primera derivada o de la segunda derivada para encontrar máximos y mínimos. ¿Queda alguna duda con respecto a este tema? No. No. ¿No? Perfecto. Entonces, ya que vimos cómo sacar mínimos y máximos, vamos a platicar entonces del punto de inflexión. Si ustedes recuerdan, vimos varias cosas ese día y una de las cosas es el punto de inflexión. Y el punto de inflexión fue cuando hablamos de que hay un cambio de positivo a negativo, es decir, un punto de inflexión, ¿cómo se va a ver reflejado? Un cambio en una función entre la cual pasa de ser, por ejemplo, en este caso, cóncava hacia abajo y luego empieza a ser cóncava hacia arriba. Esto entonces lo podemos considerar como punto de inflexión. Esto sería el punto de inflexión. Ahora, vamos a dibujar otro ejemplo. Un punto de inflexión también sería, por ejemplo, que yo hiciera esto. Así y así. Y entonces esta función, ¿qué es lo que pasa? Hay un determinado momento en X en el que esto cambió de aquí hacia acá. Es decir, si ustedes se fijan, aquí es cóncava hacia arriba y recuerden que esto es cóncava hacia abajo. Entonces lo que vamos a encontrar o lo que vamos a ver es muy simple. Esto de aquí sería el punto de inflexión. Ahora, ¿cómo sacamos nosotros entonces el punto de inflexión? Muy simple. Nosotros lo que vamos a evaluar es lo primero. Habíamos dicho y habíamos puesto en el apunte lo siguiente. Habíamos dicho que el punto de inflexión, ¿dónde está? Es cuando tú tienes la doble derivada igual a 0. Entonces, para encontrar este punto que nosotros definimos como punto de inflexión, la condición es que f' de x sea igual a 0. Entonces, f', o sea, f de x va a ser igual a x cúbica menos 3x cuadrada menos 9x más 1. f' de x es igual a 3x cuadrada menos 6x menos 9. Y f' de x va a ser igual a 6x menos 6. Entonces, si eso es cierto, yo lo que tengo que buscar es que esta función sea igual a 0. Es decir, 6x menos 6 sea igual a 0. Y entonces aquí, ¿qué es lo que veo? Que 6x es igual a 6 y que x es igual a 6 entre 6 y esto va a ser igual a 1. Entonces, la x y la y, yo tengo ya el valor de x, que es 1. ¿Cómo le hago entonces para encontrar el valor de y? De la misma forma. Es decir, evalúo este 1 en donde en f de x, que es igual a x cúbica menos 3x cuadrada menos 9x más 1. Entonces, f de 1 ahora lo voy a evaluar en 1 al cubo menos 3 por 1 al cuadrado menos 9 por 1 más 1. Y entonces esto va a ser igual a 1 menos 1 al cuadrado es 1, por 3 es menos 3, menos 9 más 1. Y entonces esto va a ser igual a 1 más 1 es 2, es 1 menos 3 menos 9 más 1, que va a ser igual a menos 10. Entonces mi punto de inflexión se encuentra en 1, menos 10. Y entonces este es el punto de inflexión. ¿Queda claro esta parte? Sí. Perfecto. Ahora, esto es en cuanto al momento en el que va a cambiar de concavidad hacia arriba a concavidad hacia abajo. ¿Queda claro hasta aquí? Sí. Sí.
Sin embargo, aún me queda algo por saber, es decir, en qué punto esto va a ser, o cómo va a ser el tipo de gráfica. ¿Va a ser así o va a ser de esta forma? Eso es lo que aún me falta por entender. Entonces es muy simple. Yo lo que tengo que evaluar es lo siguiente. La condición me dice esto, me dice, la condición para que una función sea cóncava hacia arriba es que f' de x sea mayor que 0. Con esto yo consigo que sea cóncava hacia arriba. Por consiguiente, para que sea cóncava hacia abajo, la doble derivada de x tiene que ser menor que 0. Entonces yo lo que digo es cóncava hacia abajo. Recordando que lo que es cóncava hacia arriba significa esto. ¿Sí me explico? Esta sombra. Y lo que es cóncava hacia abajo representa esta sombra. Aquí está. Esto es lo que significa. Ahora de aquí es lo siguiente. Muy simple. Ya tengo yo f'' que va a ser igual a f' de x va a ser igual a 6x menos 6, ¿cierto? Entonces yo lo que tengo que evaluar es 6x menos 6. Dime en qué momento es mayor que 0. Eso es lo que tengo que decir. Y ahora esto entonces va a ser igual a 6x mayor que 6. ¿Estamos de acuerdo? Y que x va a ser mayor que 6 entre 6. Entonces x mayor que 1. Cuando x sea mayor que 1, es cóncava Hacia arriba. hacia Arriba. arriba. Ahora planteo lo contrario. Dime en qué momento, que ya no es necesario, pero lo tenemos que hacer a final de cuentas, ¿no? Entonces 6x, dime en qué momento es menor que 0. Y entonces yo lo que evalúo es lo siguiente, 6x a 6. Y entonces yo lo que digo es muy simple. X menor que 6 sobre de 6 y x es menor que 1, ¿cierto? Entonces, para cuando sea menor que el 1, esta función es cóncava hacia De abajo. exacto, hacia abajo. Y eso es todo lo que habría que hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muy simple. Imaginen la gráfica. Ya tienen un valor crítico que es el 1. ¿Sale? Y aquí ustedes vieron que esto lo que va a hacer es muy simple. Hace esto. Y luego hace esto. Sí. Bien dibujado, ¿no? Obviamente. Entonces aquí y aquí, ¿no? Eso es lo que va a hacer esa gráfica sin la necesidad de haber graficado punto por punto, ¿no? Nosotros ya sabemos cómo se va a comportar esa gráfica y también supimos cuánto vale el punto máximo y cuánto vale el punto mínimo. Ahora observen ustedes lo siguiente. Nosotros calculamos o dijimos que el punto mínimo se encuentra en 3. Este es el punto de inflexión, lo que significa que aquí es un 3. Coincide, ¿no? Y nosotros dijimos que en menos 1 era un punto máximo. El menos 1 está como por acá. Y entonces aquí vemos el máximo. Entonces también coincide. Si ustedes observan, sin necesidad de trazar la gráfica, nosotros llegamos a la misma conclusión. E hicimos una gráfica que no tiene que tener la forma perfecta, sin embargo identificamos puntos claves, que aquí esto es un máximo, esto de aquí es un mínimo, y esto es el punto de inflexión. ¿Sí o no? Sí. Perfecto. Último detalle que pudieran preguntarle, sobre todo en los exámenes del UNAM y en exámenes de Politécnico. ¿Cómo puedo saber? A partir de aquí es muy claro en qué puntos una función crece y decrece, ¿cierto? Porque yo ya la saqué la gráfica. Entonces yo puedo decir,
Ok, de aquí a aquí, esta función, ¿cómo va haciendo? Decreciente, ¿no? Fíjate bien cómo va. Creciente. Exacto, ¿por qué? Ah, sí, creciente. Porque este Está yendo punto, hacia arriba. siendo hacia acá, ¿cierto? Siendo hacia acá, este el eje de las Y, este es el valor más alto y este es el valor más bajo, ¿no? Vamos a ponerle un 0 si quieres. Entonces, estos puntos o esta sucesión de puntos va adquiriendo mayor altitud, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esta función es creciente de aquí hasta aquí. Entonces, esta función es creciente. Y luego, de aquí hasta acá, ustedes observen hasta aquí, esta función de estar arriba empezó a bajar, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ahora sí, de este punto a este punto es decreciente. Decreciente. Y de aquí hacia adelante, esta función va a volver a subir, ¿no? Entonces esta función va a ser otra vez creciente. Creciente. Entonces técnicamente desde menos infinito hasta menos 1, y luego desde menos 1 hasta 3, y luego desde 3 hasta más infinito, vamos a tener 3 intervalos. Menos infinito hasta menos 1, unión 3 hasta más infinito, esto es creciente. Y esta función es decreciente solo en el intervalo desde menos 1 hasta 3. ¿Me explico? Pero eso es a partir de la gráfica. Es decir, yo ya saqué la gráfica, bueno, sin tener que darle punto por punto. Obviamente lo que saqué que fue puntos máximos y mínimos y punto de inflexión con cavidad hacia arriba y con cavidad hacia abajo. Sin embargo, la pregunta es, ¿pudiera yo sacarlo con cálculos en lugar de estar diciendo o teniendo que hacer la gráfica? Sí, sí se puede. ¿Cómo le vamos a hacer? Con el criterio de la primera derivada. Y el criterio de la primera derivada, ¿qué es lo que dice? Muy sencillo. El criterio de la primera derivada va a decir lo siguiente. Una función, es creciente. Una función va a ser creciente si f' de x es mayor que 0. Esta es la condición para que una función sea creciente. Y para que una función sea decreciente, es que f' de x, pues ahora sea menor que 0. Ahora, estamos de acuerdo que nosotros sacamos que f de x, pues es igual a, déjenme ver, que era x cúbica menos 3x cuadrada menos 9x más 1, ¿cierto? Y ahora nosotros lo que dijimos que fue muy simple. Dijimos que f' de x va a ser igual a 3x cuadrada menos 6x menos 9, ¿cierto? Sí. Ahora, yo lo que quiero saber es que 3x cuadrada menos 6x menos 9 sea mayor que 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si eso es cierto, yo digo 3 por x cuadrada menos 2x menos 3 mayor que 0. Ahora sí, x cuadrada menos 2x menos 3 mayor que 0 sobre de 3, que esto va a ser igual a x cuadrada menos 2x menos 3 mayor que, ahora sí, 0, ¿cierto? Y ahora de aquí, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedes factorizar, ¿no? Puedo factorizar. Sin embargo, aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Muy simple. Yo tengo que sacar solución, ¿no? Entonces, si yo vuelvo a separar en x menos 3 por x más 1, yo voy a tener valores distintos, ¿no? Y lo que yo quiero es un solo valor. No sé si me explico en esta parte. A ver, déjenme ver, porque alguien preguntó algo por el chat. ¿Qué parte, Víctor? Sí, necesitamos creciente y decreciente, siempre. Al final te van a preguntar eso, Vilchis. Y, Víctor, ¿qué parte
es la que quieres que yo vea otra vez? La anterior hoja, esa. ¿Qué es esto? Sí. Sí, ok, vamos otra vez aquí. ¿En qué parte te quedaste? Desde el inicio. Vamos a plantearlo otra vez. Vamos a plantearlo desde cero mejor. Primero, hablamos de concavidad hacia arriba y concavidad hacia abajo, ¿recuerdas? Sí. Ok. Dibujemos cualquier parábola. Vamos a pensar que esto es f de x es igual a x cuadrada, ¿no? Ahora, lo siguiente que vamos a ver es esto. Primero, x cuadrada. Una parábola de este tipo se va a abrir así, ¿no? ¿Cierto? Sí. Ahora, concavidad, ¿qué significa? ¿Te acuerdas que yo te di un ejemplo en el cual yo te decía, tú sacas tu caguama y la sacas así, ¿cierto? Del fondo. Ajá. Entonces tú abres hacia la caguama la mano, es decir, haces esto. Esto es ejemplo de concavidad, pero en este caso, estos dos elementos que tú vas a tener aquí podría decirse que esto está abierto y esto está cerrado, ¿no? Entonces, todo esto se le conoce como concavidad, pero la concavidad es hacia arriba. Este es un ejemplo de concavidad hacia arriba. Ok. ¿Sale? Esto es un ejemplo. ¿Sí queda claro esta parte? Sí. Sí. ¿Qué pasaría entonces si tú haces esto? Fíjate bien. Menos x cuadrada. Ok. El menos no se va a ver afectado por el cuadrado, ¿estamos de acuerdo? Sí. Porque el menos está por fuera del cuadrado. Es decir, un ejemplo, tú tuvieras menos 1, entonces sí se le va al cuadrado, pero por el menos de afuera vuelve a ser menos 1, ¿no? Entonces, esta parábola, ¿cómo va a ser? Esta parábola sería así. Así es como sería esta parábola. Ahora, esto es concavidad hacia abajo. Esto es un ejemplo de concavidad hacia abajo. ¿Sí queda claro esta parte? Sí. Ahora, de aquí, ¿qué es lo que sigue? Muy simple. Ya que yo tengo esto aquí, lo único que tengo que ver es lo siguiente. Tú ya tienes una función. Esa función dice que f de x va a ser igual. En el ejemplo nosotros evaluamos que sea x cúbica menos 3x cuadrada menos 9x más 1. Eso es lo que evaluamos. Y tú tendrías que graficar para saber cómo se va a comportar. Sin embargo, en una recta numérica, ¿cierto? Tú ya sabes que en el 1 está el punto de inflexión. Ahora lo que quieres saber es si esta función tiene dos escenarios. El primer escenario es que haga esto. ¿Sí me explico? Y el segundo escenario, vamos a poner este es el escenario número 1. Y el escenario número 2 es que la función ahora lo que haga es igual, tienes en tu recta numérica un 1, ¿sale? El segundo escenario es que esta función lo que haga es esto. ¿Estamos de acuerdo? Ahora la pregunta es, ¿tú necesitas realmente hacer esta operación a través del cálculo? No. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Tú sacaste previamente dos cosas. Primero, lo que sacaste fue el punto mínimo, ¿no? Y el punto mínimo lo estableciste en 3, menos 26. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Perfecto. Lo que significa que en 3, o sea, siendo este un 3, o siendo este un 3, ¿cierto? Debe de haber un mínimo. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Ahora, perfecto. En el mínimo, ¿cuál correspondería de estas dos gráficas a que en el 3 hubiera un mínimo? ¿La primera o la segunda? En la primera, ¿no? En la primera, efectivamente, porque esto sería un mínimo. ¿Sí estamos de acuerdo?
Ahora, la segunda te dice que tú sacaste, ¿recuerdas aquí? Tú sacaste este valor. En donde decías que había un punto máximo en menos 1,6. Este es el menos 1. Este es el menos 1. ¿Cuál de los dos escenarios, obviamente, te da en menos 1 un máximo? ¿El escenario 1 o el 2? El 1. Uno. El 1. Sabiendo que esto fue el punto máximo que sacamos, esto fue el punto mínimo que sacamos, y esto fue el punto de inflexión. ¿Estamos de acuerdo todos hasta ahí? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, si esto es cierto, técnicamente esta tendría que ser la gráfica, ¿no? Ujú. Entonces, si esta va a ser la gráfica, estamos de acuerdo que esto va así. Y esto va hacia acá. ¿Cierto? Entonces, con cavidad hacia arriba, con cavidad hacia abajo. Ok. ¿Esta cómo sería? Hacia arriba, ¿no? Fíjate bien cómo está. Este Hacia es el abajo, ¿no? ejemplo. Exacto. Fíjate Sí, bien sí. cómo está la línea. Y esto es hacia abajo. Y fíjate bien cómo está esta. Pártela así si quieres. ¿Y a cuál de las dos se parece? ¿A esta o a esta? La de arriba. A la de arriba, ¿no? Entonces quedamos claros que desde, vamos a pensarlo así, va a ser cóncava hacia abajo, desde este punto, que es de menos infinito hasta 1, ¿cierto? Y va a ser cóncava hacia arriba desde 1 hasta más infinito. Ahora, ¿estamos de acuerdo que eso lo sacaste? Analizar puntos máximos y mínimos, ¿no? Sí. Sí. ¿Cómo lo puedes hacer si tú eres más de utilizar funciones, ecuaciones y aritmética, ¿no? Por así decirlo. Bueno, muy simple. Tú sabes que f' de x, ¿cierto? Va a ser igual a 3x cuadrada menos 6x menos 9. Eso ya lo sabes. Y tú, perdón, esto es f'. Y que f' de x va a ser igual a 6x menos 6. Entonces el criterio de concavidad te dice lo siguiente, te va a decir, usando la segunda derivada, lo que tú vas a obtener es lo siguiente. Una función como por ejemplo esta es cóncava hacia arriba, si su doble derivada f' de x, ¿cierto? Va a ser igual, o va a ser más bien dicho, no igual, que va a ser mayor que el 0. ¿Sí me explicó? Y una función f' de x va a ser cóncava hacia abajo si su doble derivada es menor que el 0. Eso es lo que te dice. Entonces tú ya no tienes que trazar este gráfico. Tú lo único que tienes que plantear es lo siguiente. Olvídate de este gráfico. No existe. Lo que existe nada más es esta ecuación. Y esta ecuación lo que te dice es muy simple. Dime en qué punto esto es mayor que 0 para saber si es cóncava. Hacia arriba. Hacia arriba. Exacto. Hacia Hacia arriba, ¿no? Ok. Eso es lo que tú estás preguntando. Entonces tú aquí lo que haces es lo mismo. 6x mayor que 6 y 6, perdón, x, aquí disculpen, mayor que 6 sobre de 6. Entonces x mayor que 1. ¿Sí queda claro? Entonces aquí, Sí. ¿qué es lo que te está diciendo? Que mientras la x sea mayor que 1, es cóncava hacia arriba. Entonces tú puedes decir, desde el 1 hasta más infinito, esta función es cóncava hacia arriba. ¿Sí queda más claro esta parte ahora? Sí. Perfecto. Número 2. 6x menos 6, ahora dime cuándo es menor que 0, para saber que es cóncava hacia abajo, ¿no? Entonces yo digo, dime en qué punto esto es cóncava hacia abajo. ¿Tendría sentido volverla a hacer? No mucho, o sea, realmente lo puedes deducir, ¿no? Sí. Porque sabes que el resultado, pues, ¿cuál va a ser? Va a ser que x sea menor que 1, ¿no? Eso lo vas a deducir rápido. Sin embargo, lo podemos hacer por el mero hecho de ser formales, ¿no? Entonces decimos 6x menor que 6, x menor que 6 sobre de 6, y entonces x menor que 1. Y entonces, aquí lo que te está diciendo es que cuando la x sea menor que 1, es cóncava hacia abajo. Es decir, desde menos infinito hasta 1, esta función es cóncava hacia abajo.
¿Sí queda más Oye. claro, Víctor? Sí, ¿Sí? Perfecto. sí. ¿Dudas de alguien más? Déjame checar el chat, porque el chat casi no lo he checado. Profe, Sí. entonces con eso ya no es necesario graficar. No, con eso ya no es necesario graficar. Sí, así es, Pepe Chuy. Voy a subir todos los videos a YouTube. Aquí, ¿qué es lo que, a qué es a lo que voy? Hay muchos métodos para poder, por ejemplo, sacar máximos y mínimos. Vamos a irnos por partes. Máximos y mínimos. Tenemos dos métodos, ¿no? El primero es con la primera derivada. Y el segundo método es con la segunda derivada, ¿no? Donde aquí yo tenía que darle puntos antes y puntos después. Y aquí es muy simple. Si es menor que 0 y si es mayor que 0. Así es, nada más. Ya habíamos dicho que aquí, si es mayor que 0 es un mínimo. Y aquí es un máximo, ¿no? Y aquí tendríamos que buscar cómo hace el cambio de menos a más o de más a menos. Era lo que tendríamos que buscar. Ese es el primero. Luego tenemos que buscar lo siguiente, que era el punto de inflexión. Y para este solamente hay un método, ¿no? Que es que f' de x, ¿qué valor me da? Un 0 en la doble derivada. ¿Sí estamos hasta ahí? Ahora, Sí. para poder sacar concavidad, o cóncava hacia abajo, ¿sale? Yo tengo dos opciones. Opción número 1, hago mi gráfica, ¿no? Este es número 1. Donde yo encuentro el máximo y el mínimo y el punto de inflexión. ¿Sale? Opción número 2, lo que evalúo es lo siguiente. Si f' de x es mayor que 0, entonces es cóncava hacia arriba, ¿no? Y si f' de x es menor que 0, entonces es cóncava hacia abajo. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar, Noé? Muy simple. Tú tienes estos métodos. Tú puedes utilizar cualquiera. En este caso, pues tienes dos, ¿no? Sí. En este caso tienes uno y en este caso tienes dos. ¿Cuál puedes utilizar? El que tú quieras. Realmente, si tú te sientes más cómodo usando el criterio de la primera derivada, adelante. Si tú te sientes más cómodo utilizando el criterio de la segunda derivada, adelante. Obviamente, para este caso, pues no te queda de otra más que hacerlo tal cual, ¿no? Y en este caso de aquí, en el segundo, o sea que concavidad, tú tienes la opción de graficar o tienes la opción de hacerlo a través de un cálculo, ¿no? Y ese cálculo, pues si te sientes más cómodo haciéndolo así, lo puedes hacer. O si te sientes más cómodo analizando una gráfica que tú puedes sacar a partir de encontrar el punto máximo, luego el punto mínimo y luego el punto de inflexión, entonces ya puedes decir que una gráfica va a tener cierta concavidad. Si tú no encuentras primero punto máximo, mínimo y punto de inflexión, en este caso, vas a poder resolverlo. En este caso sí. ¿Sí me explico? Con estos dos sí lo vas a poder resolver de manera inmediata. Entonces el punto de inflexión es donde se termina un máximo y donde empieza un mínimo. Así es. Donde, digamos que no donde termina y empieza, sino donde cambia esto. Ajá. Esto es lo que cambia. Sería como el punto cero entre los dos. Así es. Ok. Es decir, en lo que cambia de abrirse hacia abajo, Ujú. o sea, cambia de esta forma a esta forma, ¿sí me explico? Sí. Es de la forma en la que vamos a definirlo. No sé si me doy a entender. ¿Te acuerdas del ejemplo que vimos Sí. la vez pasada, no? Pues en el punto en el cual Víctor le aceptó el jamón a la decana. O sea, a partir de ese punto, Jimena ya estuvo de malas con él. ¿Sí me explico? Sí. ¿Dudas? No. ¿Todo claro? Sí. Sí. A ver, hay una Sí. duda en el chat, déjenme checarlo. No, aquí es Emilio, muy simple. Si ya graficaste, o sea, ya hiciste este método, ¿no? Para sacar concavidad. Ya graficaste.
Ya no es necesario que hagas esto. O es este método, o es este método. No haces los dos. Solamente que quieres estar muy seguro, ¿no? O sea, que quieres comprobar tu resultado. Un ejemplo, estás en el examen de la UNAM, ya te sobró tiempo y quieres comprobar que lo que hiciste aquí es correcto. Entonces, graficas. O graficaste y quieres comprobar que lo que hiciste aquí es correcto, evalúas de esta forma y te debe dar el mismo resultado. Si tú te fijas, yo empecé el ejercicio con este método, ¿no? ¿Y cómo lo comprobé? Con el segundo, pero yo pude haberme ido directamente a usar el segundo método, en este caso, y ya después comprobarlo con el primero. Es decir, cualquiera de estos dos te debe dar el mismo resultado, y cualquiera de estos dos métodos te debe de dar el mismo resultado. ¿Sí me explico? No sé si quedó ahora claro. Profe, ¿Sí? ¿hay funciones en las que un método sea más conveniente que otro o...? Sí, hay funciones. Aquí, ¿cuál es? Ahorita atiendo todos los del chat. Por ejemplo, una idea sería de una función de ese tipo, f de x es igual a x cuadrada. Así, tal cual. ¿Por qué? Porque si tú sacas la doble derivada, f' de x, primero, ¿estamos de acuerdo que f' de x va a ser igual a qué? A 2x, ¿no? 2x. Y f' de x va a ser igual a qué? A 2. Ya te dio el valor, ¿no? Sí, Entonces, 2 es mayor que 0, ¿no? sí. ¿Cómo va a ser esa función? Creciente hacia arriba. Hacia arriba, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú ya evalúas. ¡Pum! ¿Sí me explico? Sí. Entonces, ¿qué pasó? Súper rápido, ¿no? Sin tener que sacar punto mínimo, sin tener que sacar nada más. Porque aquí solamente tienes un punto mínimo. Ok. Porque no todas las funciones te van a dar máximo y mínimo. Un ejemplo, las que sean funciones cuadráticas, que su máximo exponencia un cuadrado, obviamente no te va a dar un punto máximo y además un mínimo. Solo te va a dar o un máximo o te va a dar un mínimo. Ok. No sé si me doy a entender en esa parte. Sí. Sí, ahora sí, déjenme checar las del chat. ¿Es necesario poner cuando son crecientes o decrecientes? Sí. ¿Qué es lo que te va a preguntar o qué es lo que te preguntan en estos ejercicios? En estos ejercicios lo que te preguntan es lo siguiente. Número. Te van a preguntar punto máximo, vamos a abreviarlo así, y punto mínimo, si es que lo hay, o si solamente hay uno de los dos. Número 2. Te van a preguntar punto de inflexión, si es que lo existe. Número 3. ¿Qué te van a poner? Te van a poner que digas cuando esta función es cóncava hacia arriba o hacia abajo. Y también te van a preguntar cuando sea creciente o decreciente. Puede ser que sea ambas, porque haya punto mínimo y máximo, y por lo tanto va a haber un punto de inflexión, y por lo tanto va a haber concavidad hacia arriba y hacia abajo, y va a haber un intervalo en el cual sea creciente y decreciente. O puede ser que nada más tenga un punto máximo, ¿no? Al tener un punto máximo va a ser cóncava hacia abajo. No va a haber punto de inflexión. Y solamente, y sí aquí, en este caso, por ser un máximo, pues de aquí hacia acá va a ser creciente, ¿no? Creciente. Y hacia acá va a ser decreciente. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿O qué es lo que tú vas a evaluar? ¿O qué es lo que tú vas a ver? Lo que tú vas a ver es lo siguiente. Esto es lo que te preguntan. Todos estos casos. Y para sacarlos, tú tienes diferentes métodos, Lili. Así es que eso es lo que te van a preguntar. O sea, si tú revisas el ejercicio, por ejemplo, en el libro, el ejercicio 41, te preguntan máximos, mínimos, intervalos para los cuales es función creciente y decreciente. Y para la siguiente, te preguntan máximos, mínimos, o sea, el ejercicio 42, intervalos donde la función crece y decrece, intervalos de concavidad, puntos de inflexión y la gráfica. ¿Sí me explico? Entonces, ahí incluso te están pidiendo la gráfica, pero la gráfica no es necesario que la saques punto por punto, lo puedes hacer. Sin embargo, en la parte de la gráfica, ¿qué es lo que tú evaluarías? Pues si tú ya sacaste punto máximo y mínimo, puedes sacar esa gráfica de una forma más simple o más sencilla.
Y entonces se vuelve más, rápida la forma de hacer la gráfica, ¿no? Entonces es mucho más sencillo. No sé si me doy a entender con esta parte. Ahora, Kevin, en cuanto a cuál te recomiendo, depende de cuál tú le agarres más habilidad. Esto es como una herramienta. Si tú eres más bueno usando pinzas de presión, que ya ves Stilson, las dos sirven para lo mismo. Entonces, en ese dado caso, ahora sí, pues tú utilizas pinzas de presión si eres más bueno usando las pinzas de presión, ¿no? Si con la llave Stilson tú eres más hábil, pues usa la llave Stilson. ¿Qué es lo que yo te recomiendo? Lo que yo te recomiendo es que practiques primero y veas cuál se te facilita. Y entonces ese va a ser el que yo te recomiendo. No sé si me doy a Profe. entender, ¿sí? Entonces primero se tiene que sacar el punto máximo y el mínimo y después Ajá. el de inflexión. Así es. Ah, El ok. orden Profe. sería 1, luego 2, luego 3 y al final 4. Ah, ok, gracias. ¿Qué otra duda? Perdón, alguien me había preguntado, no se me alcanza a ver. Yo, profe Chuy, Ok, dime. en el examen de admisión puede que te digan así que resolver por cuál método o te dan a elegir. Mira, por lo general no te dan a elegir. O sea, ellos te dicen en calcula máximos y mínimos. Ah, ok. Entonces, ¿por qué yo no te pregunto por un método o por el otro? Porque en el examen de admisión la mayoría de los que te ponen es que tú consigas el máximo y el mínimo. No te dicen por el método, la primera derivada. Por el método, no. O sea, te dan libertad para esa parte. Ah, ok, gracias. ¿Vale? ¿Dudas? No. Ok. Entonces, fíjense bien. Teníamos lo siguiente. Teníamos... Si asistían, o si asisten, por así decirlo, asesorías. ¿Cómo van a ser las asesorías ahora? Pues por este medio, por Zoom. Sin embargo, las asesorías por Zoom solamente pueden durar 40 minutos. Si duran más de 40 minutos, las va a cortar Zoom de inmediato. Entonces, sobre todo, si son asesorías, por ejemplo, este es Richie, vamos a poner a Richie, y aquí hay otros más, ¿no? Si son más los que asisten a la asesoría por Zoom, ¿vale? Al momento de ser 1, 2 y 3, ¿qué es lo que va a pasar? Solamente tienen 40 minutos. Si la asesoría solo es de Richie, un ejemplo, con Juan Carlos, un ejemplo, entonces esta asesoría es ilimitada. ¿Sale? ¿Cómo? Sí, 1 a 1 es ilimitada el tiempo que tú quieras. El programa no te limita. En el momento en que sean más de 2 personas en una sesión, Zoom solamente te va a dejar 40 minutos. No, o sea, si es va a pasar. persona a persona, pues. Exacto, si es persona a persona es ilimitada. Entonces, tienen que ponerse de acuerdo con los tutores. Recuerden quiénes son los tutores para ponerse de acuerdo en esta parte. Es decir, para ver los horarios que van a tener y para evaluar en qué el tiempo que le van a dedicar a esta parte. Y quedamos que son 2 puntos sobre el parcial, ¿no? Ahora, habíamos visto el ejercicio... El 35 y 38. ¿no? El 35 y 38, muchas gracias. 35 ejercicio y el ejercicio 38. Y habíamos dicho que esto vale un punto, ¿no? Y que esto vale un punto. ¿Cierto? Ok, fíjense bien entonces cómo va a quedar ahora. Ahora lo que queda es lo siguiente, muy simple. Ejercicio número 41. Es un punto. Ejercicio número 42. Es un punto. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Sumen 1, 2, Son 6. 3 y 4 es un 6. ¿Qué es lo que tienen que sacar? Es un 1 en el examen. Es lo único que tendrían que sacar en el examen. Caso de Valeria, caso de Keila y caso de Nadeshka. ¿Qué es lo que va a pasar? Ustedes ya tenían, hasta ahorita que me enviaron, son 4 puntos, estamos de acuerdo. Van a asesorías.
2 puntos. Y me entregan aparte el ejercicio 41 y 42. Son otros 2 puntos. 4 más 2, 6 más 2. 8. Nada más de trabajar. Profe, y mi punto del pizarrón ya se perdió. No, no, no. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Queda suspendido hasta el momento. Es decir, en cuanto regresemos, eso continúa. ¿Queda claro? Sí. ¿Vale? ¿Dudas? Sí, profe. Ajá. Carlitos nos dijo que podíamos hacer un grupo en Facebook para continuar con las asesorías. ¿Está Se bien? puede. Adelante. Sí se puede. Nada más un favor. Recuerden, eso es con los tutores, con todos los tutores. Yo requiero al final una lista. La condición para ayudarles estos 2 puntos es que no falten a ninguna asesoría. Con que ustedes falten a una, inmediatamente ya no tienen ese punto extra. ¿Sí queda claro? En este caso son 2 puntos extra. ¿Queda claro? Sí, gracias. ¿Dudas? ¿Y cuántas veces lo tenemos que dar por semana? ¿2? ¿O de martes a viernes? Aquí es el mismo horario que ustedes estaban manejando antes. La única diferencia pues es que no se pueden ver, ¿no? Y eso sí es importante, o sea, enciérrense, ¿no? El objetivo, ¿cuál es? El objetivo no es que que ustedes se vayan a ver en algún lado para poder, ¿cómo se dice? Para poder ver lo de las asesorías. Entonces es muy importante que sí se encierren. O sea, que se estén haciendo, o sea, usen Zoom. Si yo ya les di clase por aquí, con mayor razón ustedes pueden hacer lo mismo, ¿no? Sí. ¿Queda claro? Sí. Sí. Ahora, regálenme un segundo, por favor, nada más, en lo que tomo lista a través del Zoom, ¿no? Profe, Sí, ¿y entonces cuántos máximo pueden ser en Zoom? los que tú quieras. Son creo que 100 participantes. Sin embargo, tengan en cuenta que más de 2 en una sesión, lo que va a pasar es que te va a limitar la sesión a 40 minutos. Que por un lado, pues está bien, ¿no? Porque al final de cuentas, ¿qué es lo que pasa? Lo que va a pasar es que, muy simple, no vas a perder tanto tiempo en ese aspecto. Y, a ver, denme un segundo nada más, por favor. Ok, disculpen. Lo que va a pasar es que te va a marcar, o sea, es decir, te va a dar te va a dar un límite de nada más 40 minutos. Es lo más que te va a regalar. Entonces, si son más de 2, solamente te va a regalar 40 minutos, no te va a regalar más. Entonces, aquí, ¿qué va a pasar? Estás explicando un tema y vas en el minuto 39. Si no acabaste, pum, te corta la sesión. ¿Sale? Pues igual que en los recreos. Hagan de cuenta, tal cual. Dale. Ahora, no conviene que compren la licencia, la verdad. O sea, yo la tengo, pero porque yo la uso mucho porque de repente tengo que dar clases desde fuera y ya he hecho esto antes, tanto con ustedes como en la Salle, ¿no? Entonces, es muy común que yo haga esto, por eso yo pago la licencia y yo puedo tener una sesión de más de 40 minutos ahorita con todos ustedes. Pero si ustedes me preguntan, no tiene caso que gasten $15 por una tutoría, ¿no? O sea, la verdad eso lo pueden hacer en una sesión de 40 minutos. ¿Sí queda claro? Sí. Entonces, ahora, una sesión de 40 minutos es como una asistencia de tutorías o Así No es. son 2. son 2. Es como, lo manejas igual, tal cual como si fuera el receso, ¿no? Ok. Tal cual. Entonces ustedes me tienen que decir, pues quién asistió siempre, ¿no? Que esto es igual. Profe, pero por ejemplo nos habían dicho que con 2 veces que asistiéramos a la asesoría teníamos 2 puntos. Aquí es todas las veces que haya asesoría.
Es igual. Ok. ¿Sale? Sí. Va. ¿Dudas? No. Ok. Al final, lo que voy a hacer es subir este video a YouTube. ¿Sale? Sí. Ustedes pueden rever la clase. Si no entendieron algo, vuelvan a checar. Número 2, aquí se ve cuántos participantes entraron y cuántos están. Este video lo va a tener su directora y por consiguiente se lo va a enviar a sus papás. Entonces, con eso ustedes están seguros y sus papás están seguros de que sí tuvieron clase. ¿Queda claro? Sí. Para que limiten su vocabulario. ¿Sale? Sobre todo a ti, Víctor. Sí. Dale. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Nos vemos el lunes. Ahora, ¿quieren reponer una Misma hora hora, profe. para yo poder planear el sábado vernos por aquí, obviamente? Piénsenlo y ya me lo ponen ahí en el grupo. Nos veríamos, si quieren, el sábado de 7 a 8. Igual por aquí, obviamente, ¿no? ¿Igual de la mañana? Igual 7 a 8 de 8 a 9 de la mañana. Siempre van a ser de 8 a 9. Ok. Piénsenlo y ustedes lleguen a una decisión. Ya me dicen si del sábado de 8 a 9 vemos para reponer lo que falte, ¿no? Sí. Sí. No, de ayer, profe, ¿por qué no vinimos ayer? Porque tenían que ir a recoger los útiles. Entonces no habíamos hecho pruebas, no habíamos hecho nada, entonces era complicado que yo les dijera cómo entrar, ¿no? Sí. Esa es la razón de por qué ayer no tuvimos. Ayer, si se fijan, tuvimos el ensayo, ya fue más fácil para algunos, y solucionamos algunos problemas, ¿no? Entonces la idea, ¿cuál es? Que hoy ya, a partir de aquí ya esto sea muy sencillo. ¿Sale? ¿Dudas? Para resolver dudas de los ejercicios también va a ser por aquí, o sea, sí se va a Por el poder. grupo. Ahí recuerden que el grupo, ¿cómo es? ¿Quieren mandarme un mensaje? ¿Quieren enviarme algo? Pónganlo público en el grupo. Así todos lo pueden ver y quien tenga la misma duda también la va a poder resolver al mismo tiempo, ¿sí me explico? Sí. El objetivo del grupo es, yo tengo esa duda, la pongo en el muro y ahí en el muro la resuelvo. Ok. ¿Sale? Sí. ¿Dudas? Órale, pues muchísimas gracias, muchachos, que estén muy bien. Profe. Gracias, Hasta luego. Profe. Profe.